La gente suele pensar que cuando un hombre regresa a casa, todo el peligro ha terminado, pero a veces lo que él huye sigue corriendo más rápido. James superó tormentas, hambre, fiebre y largas millas con una pierna herida. Cayó en los brazos de Dieppe, luchó durante la noche y despertó en la casa de madera por la que arriesgó todo para regresar. Por primera vez en muchos días, el pueblo se volvió tranquilo, los murmullos cesaron, los rumores se desvanecieron y la pequeña casa volvió a oler a gachas y luz de la mañana en lugar de miedo. Pero había algo que nadie sabía, ni siquiera Dieppe. La parte más importante del viaje de James fue la que nunca contó. Los pasos que escuchó en el bosque, las voces que llamaban en la oscuridad, los extraños que preguntaban en el pueblo mientras él estaba ausente. Porque a veces el peligro no desaparece solo porque se cierre la puerta, a veces sigue al ser querido hasta el final del camino. Hoy, en esta mañana tranquila, Dieppe sabrá que James no solo regresó con una herida, sino con una verdad que podría cambiarlo todo. La luz de la mañana entró por la ventana suave y delicada, haciendo que la casa pareciera más cálida que nunca. Después de todo lo que había pasado, incluso la luz más pequeña se convirtió en un regalo. James se movió bajo la manta delgada, su respiración más regular, ya no tan agitada como las noches anteriores. La fiebre se le había ido, su piel volvió a estar fresca, su rostro recobraba algo de color, pero aún quedaba el cansancio que no se desvanecía por completo. Dieppe se sentó junto a la cama sin dormir, solo observándolo en silencio. Miraba cada respiración de James, cada ritmo suave al que ya estaba acostumbrada. La noche anterior había sentido la pérdida, pero ahora él seguía allí justo a su lado. James abrió lentamente los ojos, la luz de la mañana recorriendo su rostro. «Buenos días», susurró Dieppe, su voz tan ligera como el aire. Él sonrió cansado pero sincero. «Buenos días». Dieppe acarició suavemente su mejilla. «¿Tienes calor?» «Pero no demasiado», respondió él. «Eso está bien». James respiró profundamente e intentó estirarse, pero su pierna aún dolía, su cuerpo parecía haber viajado por todo el mundo. A pesar de todo, seguía vivo y sabía que había llegado a donde tenía que estar. Dieppe levantó un tazón de gachas tibias y se lo acercó a los labios de James. «Come solo un poco, luego te dejaré descansar». James cerró los ojos sintiendo cómo el sabor cálido se esparcía por su cuerpo. «Está delicioso», susurró. «Esta gachas es como la que tú siempre me haces», dijo Dieppe con una mirada suave. «No», respondió él. «Está delicioso porque tú eres la que me lo das». Se escuchó una risa desde el porche. «Abuela Dawn se comió todas las galletas, solo dejó una para mí». La risa de la abuela Huyen respondió. «Date prisa, Dawn, es más listo de lo que piensas». La casa se llenó de vida y una sensación de alivio envolvió el ambiente. Sin embargo, cuando Dieppe volvió a mirar a James, sintió un cambio en su mirada. Un silencio serio, algo no dicho. «Ayer, antes de que me cayera, quería decirte algo», dijo ella con voz suave pero llena de preocupación. James se tensó mirando hacia la ventana donde las hojas de bambú se movían con el viento. «Lo recuerdo», dijo él con voz grave. Dieppe guardó silencio esperando. James apretó su mano, sus dedos se pusieron blancos. «Hay cosas que no dije ayer», admitió. «No porque quisiera esconderlas, sino porque no estaba seguro de si mi mente me estaba engañando». Dieppe dejó de respirar sintiendo cómo su corazón se detenía por un momento. James continuó, su voz suave pero firme. «Cuando pasé por el bosque, escuché pasos detrás de mí». La habitación quedó en silencio. James siguió hablando cada palabra como una confesión. «Al principio pensé que era un animal o solo una rama moviéndose. Pero no crees que estaba imaginando cosas, ¿verdad?» Su voz dudaba, pero la mirada de Dieppe no se apartó de él, esperando cada palabra que siguiera.
Dieppe negó con la cabeza. Su cuerpo se encogió, su estómago se apretó como si algo estuviera a punto de estallar. ¿Qué pasos?, preguntó con la voz temblorosa. No eran ligeros, sonaban pesados, como si alguien estuviera caminando detrás de mí. James susurró, su mirada perdida en el horizonte. Pero cuando me di vuelta no vi a nadie. Sentí un escalofrío recorrer mi brazo, como si algo hubiera cortado el aire de repente. James intentó sonreír débilmente, como si quisiera disipar la tensión en el aire, pero su sonrisa no logró aliviar la preocupación. Tal vez fue mi imaginación, continuó, probablemente por ir tan lento debido al dolor en mi pierna. Dieppe rápidamente se dio la vuelta tratando de recuperar la calma. Había algo que no le había contado a James, algo que había escuchado durante la semana en que él no regresó a casa. Un rumor extraño sobre un extraño que había pasado por el pueblo por la noche preguntando por alguien. Pero como James apenas se había recuperado de la fiebre, no quería preocuparlo más. Solo le preguntó suavemente: ¿eso es todo? No hay nada más extraño. James negó con la cabeza, luego su voz se volvió más grave. Hay algo más, dijo, y he estado pensando en ello desde que dejé la casa en el bosque. Dieppe se inclinó hacia él, la preocupación aumentó en su pecho. ¿Qué pasó esa noche?, James preguntó, su voz baja y pausada. Escuché a alguien llamando mi nombre. Dieppe sintió su corazón detenerse. ¿Qué nombre?, preguntó, su voz casi inaudible. James la miró. Su mirada se alargó un poco, lo suficiente para que ella sintiera la opresión en su pecho. «Tu nombre», susurró. Dieppe. El espacio pareció detenerse, ese nombre flotaba entre ellos como un susurro pesado. Dieppe se quedó inmóvil, sin atreverse a moverse, sin poder respirar, solo ese nombre resonando en su mente. James extendió su mano débilmente y tomó la suya con ternura, pero con determinación. Tal vez solo fue el viento, dijo. Tal vez estaba tan cansado que casi perdí la conciencia, pero te juro que escuché tu nombre. Los dedos de Dieppe apretaron los de él, incapaz de decir una palabra. Por eso, continuó James, su voz se volvió más débil. No pude dejar de pensar en ti. Necesitaba volver a casa. Necesitaba saber que estabas bien. Afuera la luz suave de la mañana entraba por la ventana, los pájaros cantaban alegremente y una brisa ligera pasaba entre las hojas de bambú, creando una escena tranquila, pero en el corazón de Dieppe había una sensación de frío que se filtraba lentamente en su corazón. No era miedo, sino una preocupación vaga, como una cuerda tensa que no podía nombrar. James, susurró, su voz se volvió más grave. Hay algo que necesito decirte. James la miró, su mirada seguía firme pero cansada. Dieppe respiró hondo, sus labios temblaban. Cuando no estabas en casa, dijo, alguien vino al pueblo. James inmediatamente se tensó, su rostro se volvió más serio. ¿Qué preguntó?, preguntó. Dieppe lo miró, sintiendo la tensión en cada respiración. Preguntó por una mujer, dijo suavemente, una mujer vietnamita. El silencio llenó la habitación. James se sentó lentamente a pesar del dolor en su cuerpo. Sus ojos se encontraron con los de Dieppe, y una sensación de frío recorrió ambos. La historia que nunca habían contado ahora comenzaba a revelar los peligros que no esperaban. La lámpara de papel emitía una luz cálida, y los ojos de Nhi brillaban como estrellas, entrando en la habitación con una alegría inusual. Mamá, papá ya no está durmiendo. Su voz llena de alegría rompió el silencio en la habitación como una brisa suave. Dieppe rápidamente se limpió las lágrimas tratando de esconder sus emociones, pero no podía evitar temblar. Se dio vuelta para mirar a James, sus ojos brillaban como si estuvieran iluminados, y aunque estaba cansado, su sonrisa seguía siendo sincera y cálida. Mamá, papá está bien, ¿verdad? Nhi,
Preguntó mirando a James con una inocencia pura. Dieppe sonrió suavemente y asintió tratando de ocultar sus pensamientos preocupantes. Sí, papá está mejor. James extendió su mano hacia Nee. La niña sonrió ampliamente. Se acercó y colocó suavemente la lámpara junto a la cama. Papá, hice una lámpara para ti, para que ya no tengas miedo de la oscuridad. El corazón de Dieppe se calentó al ver el gesto simple pero lleno de amor de la niña, pero en su interior aún no podía deshacerse completamente de la preocupación. Nee se sentó junto a la cama, tomó la mano de James. Papá, cuéntame una historia. La niña dijo emocionada, su mirada tan limpia como si no supiera nada sobre las tensiones no resueltas en la habitación. James sonrió y respondió suavemente: ¿Qué historia? Te la contaré después. Dieppe los observaba. La luz cálida de la lámpara iluminaba el rostro de James, haciendo que el ambiente fuera más suave y apacible. Pero en su corazón seguía habiendo una sensación de inquietud que no podía disipar. Había algo que aún no estaba claro, una verdad que no podía decirse en este momento. Sabía que algún día todo se revelaría, pero por ahora solo podía guardarlo en su corazón. James miró a Dieppe, sus ojos eran gentiles, pero había una preocupación oculta. ¿Estás bien?, preguntó, su voz cálida pero con un toque de ansiedad. Dieppe sonrió suavemente y asintió. Estoy bien, susurró. Solo hay demasiadas cosas que no se han dicho aún. El silencio llenó la habitación, pero esta vez no era pesado. Era como una liberación, un momento de calma donde todas las preocupaciones y miedos se desvanecían, aunque aún quedaban muchas cosas sin resolver. Pero al menos ahora estaban todos allí juntos, y eso era suficiente para traer paz al corazón de Dieppe. La lámpara de papel se colocó sobre la mesa y Nee, con una sonrisa orgullosa, dijo: «Traje agua para papá». James sonrió, sus ojos cálidos y gentiles. «Gracias, cariño, eres maravillosa». Nee colocó la taza junto a él y luego corrió rápidamente hacia Dieppe, apoyándose en sus piernas. «Papá», susurró, «no vayas a lugares con gente aterradora, ¿vale?» James y Dieppe se quedaron quietos. «¿Quién te dijo eso?», preguntó Dieppe suavemente. «Escuché a la abuela y a las tías hablar ayer», respondió Nee, tan sencilla como siempre. «Los niños siempre escuchan lo que los adultos creen que están ocultando». James acarició suavemente la cabeza de Nee. «No habrá más lugares aterradores», prometió. «Papá estará aquí con mamá y contigo». Nee asintió y corrió hacia el porche gritando: «Abuela, papá está bien, ya no está mal». Dieppe suspiró aliviada, como si hubiera soltado un aliento que había estado reteniendo durante mucho tiempo. Pero cuando miró a James, su expresión había cambiado. No era miedo, no era alarma, solo que él estaba escuchando, prestando atención a lo no dicho. James giró hacia la ventana abierta. «¿Lo escuchas?», susurró. Dieppe se tensó. «¿Qué escuchas?». James se inclinó hacia adelante, ignorando el dolor en su pierna. Un sonido proveniente del exterior. Dieppe escuchó el crujir de las hojas, los gallos cantando, el viento pasando por la casa. Nada extraño, nada fuera de lo común. «Debe ser el vecino», dijo suavemente. James asintió, pero las arrugas en su frente no desaparecieron. Dieppe se levantó. «Voy a salir a mirar un poco», dijo. James extendió su mano y tocó suavemente su muñeca. «Cuídate», dijo. Dieppe asintió y salió al porche. La luz cálida del sol, el jardín tranquilo. Don estaba cerca del centro del patio, con las orejas en punta, sin ladrar, sin prepararse para correr, solo allí mirando fijamente el bosque de bambú. Dieppe siguió la mirada de Don, vio las hojas de bambú moverse ligeramente bajo la brisa de la mañana, como siempre. Un crujido suave, el susurro de las hojas de bambú, nada extraño, nada diferente. Dieppe se acercó a Don, no gruñó, no ladró. Solo lo miraba en silencio. Ella puso suavemente su mano sobre su cabeza. «Está bien», susurró. «Todo estará bien».
Don comenzó a relajarse y Dieppe se quedó allí por un momento dejando que la tranquilidad se extendiera. No era miedo, no era presagio, solo un momento de silencio, como si todo hubiera pasado y la paz hubiera regresado. Dieppe regresó a la casa y a través de la ventana abierta vio a James recostado en la cabecera de la cama, su mirada más tranquila. Los ciervos saltaban por ahí llenos de nueva energía. Dieppe entró y James la miró de inmediato. ¿Estás bien?, preguntó. Dieppe asintió. Solo era el viento, dijo y se sentó junto a él. James suspiró aliviado, su rostro se relajó como si una carga hubiera sido levantada. Dieppe tomó su mano, sus dedos entrelazados. «Pase lo que pase con lo que te ocurra allá afuera», susurró. «Y pase lo que pase aquí, lo enfrentaremos juntos». James apretó su mano. «Lo sé». Ni subió a la cama, acurrucándose junto a su papá, colocando su cabeza sobre su pecho. Dieppe cubrió a los dos con la manta. La luz cálida del sol iluminaba el suelo de madera, las hojas de bambú susurraban afuera. Don se quedó en el suelo suspirando suavemente. La vida parecía casi normal otra vez. No perfecta, no completamente segura, pero lo suficientemente segura. Y por ahora eso era suficiente. Al día siguiente, cuando James cayó, una sensación frágil de paz volvió a invadir la pequeña casa de madera. Su fiebre se había ido, su respiración se estabilizó y por primera vez desde su regreso despertó sin sumirse en la oscuridad. Dieppe lo cuidaba con ternura, sintiéndose aliviada al verlo aún con vida, pero en su corazón seguía presente un temor profundo bajo la ligera sensación de alivio. Cuando James se sintió más fuerte, comenzó a revelar partes de su viaje que no había tenido el valor de contar antes, los pasos que lo seguían en el bosque, las voces llamando el nombre de una mujer, y los hombres buscando a alguien que sonaba como Dieppe. Al mismo tiempo, Dieppe también confesó sobre el rumor de un extraño que había preguntado en el pueblo. Y cuando Don de repente ladró hacia el bosque de bambú, ambos se dieron cuenta de la verdad. El peligro del que James había escapado podía haber llegado hasta su propia casa. Dieppe se sentó al lado de James, sujetando su mano con fuerza, sintiendo cada respiración de él mezclarse con los latidos de su propio corazón. Aunque todo había vuelto a la calma en su interior, aún sentía una pesadez indescriptible. Lo que James compartió sobre su viaje, los pasos que lo siguieron en el bosque, las voces llamándola en la oscuridad de la noche, no podía borrar esos recuerdos de su mente. No podía evitar sentir que había una ansiedad invisible rodeándolos, como si el peligro aún no se hubiera ido por completo. James percibió la tensión en ella y suavemente acarició su cabello. «No te preocupes», susurró. «Hemos superado muchas pruebas y superaremos todo esto también». Dieppe levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de él. «Te creo», dijo ella. «Pero tengo miedo, James. Tengo miedo de que lo peor pueda llegar en cualquier momento». «No podemos vivir con miedo para siempre», respondió James. «Tenemos que seguir adelante juntos». Sus palabras eran como una promesa, un aliento fuerte. Pero Dieppe seguía sintiéndose inquieta. Sabía que aunque estuvieran juntos, aunque se quisieran el mundo a su alrededor, seguía lleno de peligros que no podían prever. Pero en este momento, en esta pequeña habitación, con la luz cálida entrando por la ventana y los pájaros cantando afuera, se sentía más tranquila que nunca. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol entró al jardín a través de las rendijas de la ventana, Dieppe despertó llena de energía. Miró a James, quien seguía durmiendo profundamente, su rostro sereno, sin signos de cansancio ni preocupación. Una sensación de alivio invadió su corazón. Ya no había pasos extraños, ya no había extraños buscando, ya no había preocupaciones por ningún peligro. Estaban a salvo, al menos por ahora. Sin embargo, lo que había sucedido no se borraba fácilmente de su memoria. Dieppe sabía que tendrían que enfrentar otros desafíos, tal vez pequeños, tal vez grandes, pero lo importante era que los enfrentarían juntos.
Nadie podía predecir el futuro, pero podían enfrentarlo con fuerza juntos como James le había prometido. Cuando James despertó, vio a Dieppe sentada junto a él, sonriendo suavemente. «¿Estás bien?», preguntó. Dieppe asintió tomando su mano. «Estoy bien porque te tengo a ti». Ambos permanecieron en silencio por un momento, disfrutando de la paz que tanto les había costado conseguir. Y aunque no podían saber con certeza qué ocurriría después, Dieppe sabía que siempre encontrarían la manera de enfrentar cualquier desafío mientras estuvieran juntos. Gracias a todos por seguir esta historia hasta el final. La frágil paz de Dieppe y James nos ha hecho entender que sin importar cuántos desafíos enfrentemos, siempre podemos encontrar fuerza en el amor y la conexión. ¿Qué opinas del viaje de Dieppe y James? ¿Cómo crees que enfrentarán el próximo peligro? ¿Y qué es lo más importante en la vida cuando enfrentamos grandes desafíos? Déjanos tus pensamientos en los comentarios debajo de este video. Estamos deseando escuchar tus opiniones y discutir juntos lo que ocurrirá a continuación en esta historia.